el libro de San Judas, y como estamos de pie, es nuestra costumbre, en reverencia por la palabra de Dios, vamos a leer todo este epístola, un capítulo, pero Dios tiene un mensaje por hoy, esta mañana. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de San Judas, la epístola universal. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para que las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, andulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían:
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminado por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios, oremos. Señor, en este momento consecrado, vengo ante ti, Señor, queriéndote enfocar esta predicación, Señor. Santifica al predicador y al escuchador hoy, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé iluminación de tu palabra que hemos leído, y para que hagamos claro lo que necesitamos hacer esta mañana. Ayúdanos a caminar por fe y obediencia, y en espíritu, en verdad, en amor, y siempre con tu sabiduría y tu gracia. Te pido en este momento que bendices la predicación para tu gloria y tu gente, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentarse, hermanos. Hermanos, a veces algunos a lo mejor están pensando por qué este texto, por qué este libro, por qué este tiempo. Hermanos, aunque yo quisiera continuar la exposición de que hemos estudiado en Juan capítulo 3, mi corazón estaba tan cargado con esta pesa de esta carta que necesitaba predicar esto. Y hermanos, como Judas aquí en este tiempo vio que es propio a esta epístola universal, no sabemos a quién exactamente tiene su audiencia, pero eran judíos que sabían su Biblia. La carta todavía es por nosotros hoy, hermanos. Dice en versículo 3 en esta epístola tan corta, un capítulo, hermanos, pero ojalá esta mañana podamos ver la importancia y por qué es importante por nosotros hoy aplicarnos en nuestras vidas. Amén. A veces es necesario de hablar de nuestra gran salvación. No hay ningún otro tema, hermanos y hermanas, que yo quisiera predicar que Cristo. Lo escudriñable, la sabiduría, la grandeza, la misericordia, la gracia de la persona y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Aunque yo quisiera predicar eso hoy, esta mañana, hermanos, a veces es necesario, como dice aquí en Judas versículo 3, si puedo poner su atención ahí, que es necesario a escribirlos y a predicarlos hoy, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Hermanos, se ha dicho que lo más venenoso, lo más destructivo que puede ocurrir en cualquier iglesia no viene de lo atrás del mundo. A veces hasta la persecución, si llegamos a ese lugar, hermanos, la persecución puede hacer hasta un nivel y luego se va a parar. Del gobierno, de ciertos familiares que odian a usted, que hablas de Cristo, que vas a la iglesia, etc. Eso va a parar. Pero el daño más grande de cualquier iglesia viene de dentro. Y aquí el
Judas, y para darles contexto e historia, vamos al versículo 1. Ahí dice quién es el autor, hermanos. Judas. No es el Judas el que entregó a Jesucristo. No, aquí es Judas. Aquí él dice que es hermano de Jacobo. Pero antes de esa frase, hermanos, ahí dice que es siervo de Jesucristo. La palabra en griego literalmente dice que soy esclavo de Jesucristo. Hermanos, este es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Tenían la misma madre, diferente padre, ¿verdad? Porque Jesucristo vino del Espíritu Santo de Dios. Ahí ve su humildad, hermanos. Él no quería decir que yo soy medio hermano de Jesucristo y poner mi autoridad así. No, él dice que yo soy un esclavo de Jesucristo. Y eso es mi identidad. Hermanos, eso es lo que somos. Aunque nos cae mal a veces esa palabra de que somos esclavos de Jesucristo, esa es la realidad. Fuimos comprados por un precio, amén. Nosotros tenemos un Señor, quien es nuestro amo, Jesucristo. Servimos y vivimos por Él. Y dice aquí que era hermano de Jacobo. Eso es como sabemos que es el medio hermano de Jesucristo. ¿Y a quién está hablando esta epístola universal? Dice aquí en versículo 1, a los llamados. Hermanos, este sermón esta mañana va a ustedes, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermano, está hablando a los redimidos, los que son cristianos aquí, en ese tiempo y hoy en día. Y ahí está la salutación, hermanos: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y todos decimos amén, ¿verdad? Pero aquí en versículo 3, como fue este tema y el enfoque de nuestro estudio esta mañana, es que él fue y miró la mirada. Yo te quería hablar, dice Judas, de nuestra salvación, que Jesucristo es el Mesías. Él es Rey, amén. Él es Señor. Él es el prometido en las Escrituras. Él es nuestra esperanza, nuestro Cordero, como cantamos hoy. Pero él dijo que no quiero hablar de eso, porque yo veo una gran más necesidad de hablar que ustedes que. Y esto es la palabra clave en todo esta epístola universal. Dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Hermanos, no es necesario a veces nosotros hablar nomás y predicar de Cristo, ni defender de Cristo. Pero a veces en unas situaciones, hermanos, Dios nos llama que contendáis ardientemente por la fe. Fue la carga de Judas, y esa es la carga que yo siento hoy también. Hermanos, esa palabra que contendáis, ¿qué quiere significar? ¿Qué significa? La palabra en griego es donde agarramos la palabra en español, agonía. ¿Cuántos saben lo que es agonía, hermanos? Casi todos sabemos, ¿verdad? Si hemos sufrido físicamente de un dolor, una enfermedad, hay agonía, ¿verdad? Hay dolor, nos duele. Hasta eso, la pasión y que te duele tu corazón. También Judas nos está exhortándoos esta mañana, hermanos, que contendáis ardientemente por la fe. Que usted, hermanos, a veces necesitas a contender contra los falsos maestros que han entrado a la iglesia. Hermanos, como ha dicho un comentador aquí, la gran responsabilidad de la iglesia y la gran peligro que tenemos es contra la gente que vienen de afuera, no de afuera, pero de adentro, que se llaman hermanos y en verdad no son. Aquí vemos el ejemplo y Judas nos da la sabiduría y la autoridad bíblicamente, cómo reconocerlos. Y Judas no habla de su doctrina necesariamente, pero te da ejemplos. 3 en el Antiguo Testamento y de otras escrituras que dice, mira, esto es lo clave, hermanos.
Ve cómo viven su vida. Eso te va a dar y predicar más de lo que ellos dicen por su boca. Aquí vemos las características de esta gente, hermanos. También quiero que ustedes vean que esto lo que está escribiendo Judas no es algo nuevo, hermanos. Ven conmigo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 7, empezando en versículo 15. Cuando están ahí, indiquen con un amén, hermanos. Mateo, capítulo 7, versículos 15 a 20. Y déjame darle otro comentario, hermanos. No es por chanza que el apóstol Judas, el medio hermano de Judas, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, han hablado sobre este tema de falsos maestros y apóstatas que entran en la iglesia a intentar de dividir y destruir. Míralo, todos ellos, no es por coincidencia que dicen eso, porque ellos están siguiendo lo que nuestro Señor ha dicho en Mateo 7, versículos 15 a 20. Cuando están ahí, indiquen con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas con los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, la conclusión: por sus frutos los conoceréis. Vamos para atrás a Judas. Hermanos, ahí vamos a continuar en versículo 4. Ahí está lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre los falsos maestros, falsos profetas y hasta estos apóstatas. Y Judas sentía la carga del Espíritu Santo para hablar a la iglesia en largo y decir: hermanos, pon atención, yo quise hablar con ustedes de nuestro gran Salvador Jesucristo, quién es y quién nos salva. Él me limpió de mis pecados. Y había un tiempo en la vida de Judas que él no creía a su hermano. Él no creía que era el Mesías, pero él dijo: es más importante que yo hablo, que contendéis ardientemente por la fe que ha sido dado a los santos. ¿Por qué, Judas? Ahí nos dice en versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hermanos, estos hombres fueron destinados a eso. Déjame decirle una pregunta muy dura. ¿Por qué escogió Jesucristo a Judas, el que le entregó? ¿Por qué escogió a él? ¿Fue escogido él para la salvación? ¿Sí les puedo decir, hermanos? No. Eso es una pastilla, como dice mi profesor de teología. Eso es una pastilla muy duro para tomar. Pero es la verdad de Dios. ¿Qué dice sobre Judas? Esto fue predicado por los profetas, que Judas iba a entregar a Jesús. El pecado más grande de entregar al Rey de Gloria a las autoridades terrenales. Ellos fueron destinados para esta condenación. Si usted no cree, hermanos,
en la predestinación de salvación y reprobación, lee Romanos 9. Eso te va a convencer sin duda que Dios es soberano sobre la salvación. Eso es porque, hermanos, nosotros cuando hablamos y predicamos a nuestra familia, rogamos a Dios porque Él sabe quién es salvo, nosotros no. Y nosotros rogamos que Él cambia esa persona que ya no que camina en sus pecados, en las tinieblas, sino que Dios haga ese milagro. Yo y usted nunca sabemos quién es salvo, pero Dios lo sabe, ¿verdad? Puede ser hasta el final de su vida, puede ser cuando están niños en su vida, puede salvarlos. Dios es soberano sobre todo eso, pero bendita sea el nombre de Dios. Amén. Nosotros hemos recibido la gracia. Mira, continúa. Estos hombres que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y el nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una marca aquí que vemos en versículo 4 de estos falsos maestros, falsos profetas, son la gente que lo toman muy liviano al pecado. Óyenme hoy en día, hermanos, cualquier persona cristiano que se llama, que toma muy en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hoy todos somos pecador, claro que sí. Pero que no continuamos, dice Romanos 6, que tú que fuiste muerto en el pecado, no debes de pecar más para que gracia se abunde. No, estás muerto al pecado y vivo en Cristo. Y eso es lo que significa el bautismo, hermanos. Cuando se bautiza almas, estoy muerto a mi hombre pasado y soy crucificado ahí. Es un símbolo, algo para que todos vemos que esta persona ya no es igual. Es nueva criatura en Cristo. Y también levantado por la poder y resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que simboliza el bautismo, hermanos. Los falsos maestros siempre van a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es una característica. La segunda cosa que el texto nos dice es que niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que ellos confiesan y profesan a Jesucristo? ¿Cómo que puedes decir eso, Judas? La realidad es que por sus hechos niegan quién es su Señor. Amén. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Cuando uno vive en desobediencia, en pecado, perpetuamente, sin contrición, sin arrepentimiento y pensar que estás bien con Dios, eso significa que no eres un verdadero cristiano. Mira, versículo 5, aquí te va a dar ejemplos, hermanos, de las escrituras sobre esta gente. Mira, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto. ¿Te acuerdas de los israelitas, hermanos? Claro que sí. Que Dios los sacó con gran milagros de Egipto, ¿verdad? Hasta unos hermanos, yo les he enseñado una película del monte Sinaí, donde cruzaron, que tan grande, y destruyó a Egipto. Y hasta la historia nos dice secularmente y bíblicamente que Egipto nunca recuperó hasta 300 años después de eso. Eso que Dios los humilló. Hasta eso, hermanos, ¿ellos tenían una actitud buena con Dios? No, como fuimos la última prédica, cuando pusieron esa serpiente en ese asta de bronce o de cobre, ellos rebelaron, ¿verdad? Y hasta Dios dijo, yo te voy a tener misericordia, aunque ustedes son rebeldes, te voy a dar gracia y voy a levantar esa serpiente ardiente, y los que creen en mi palabra, nomás ven y van a ser sanados de su enfermedad. Hermanos, vivir por la palabra de Dios, eso es
esa gente, esos israelitas, ellos estaban en rebelión constantemente. Hermanos, también así son los falsos maestros. Ellos son como esa gente de Israel, rebeldes a la autoridad. Mira, versículo, y después, dice al final del versículo 5, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6, otro ejemplo, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No quiero ir tanto en detalle porque el sermón no se trata de Génesis 6, pero hermanos, está refiriendo a Génesis 6 aquí. ¿Y sabes por qué es importante? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue los pecados? En mi opinión y mi interpretación de las Escrituras, yo creo que esos fueron ángeles, porque es muy claro lo que dice, en mi opinión, ahí, que los ángeles que fueron de el cielo, miraron a la gloria de Dios. Todavía, ¿qué hicieron? Persiguieron a las hijas de hombre, las mujeres, y tuvieron relaciones que fue muy raro y engendraron hijos que fueron gigantes y querían destruir el linaje del Mesías, ¿sabías? Esos, los ángeles que rebelían son, llamamos a nosotros hoy en día, ¿qué? Demonios, ¿verdad? Y de veras, hay demonios. Ellos de veras hicieron eso, hermanos. ¿Y sabes qué es una característica? Aquí da un ejemplo. Los falsos profetas, los falsos maestros, los apóstatas, ¿qué hacen? Ellos están llenos de rebelión y también persiguen, tienen un pecado de fornicación sexual. Ahí, eso es lo que hicieron los ángeles. Intentaron de tener hijos con las sangres porque son angélicos y te quieren perseguir a carne que no deberían, a las mujeres, y tuvieron hijos y querían destruir el plan de Dios. Y Dios, eso es porque tuvo el gran diluvio y destruyó el mundo, porque él empezó de nuevo por Noé. Versículo 7. Y también otro ejemplo de este pecado sexual de estos falsos maestros, que es una característica, aquí nos da Sodoma y Gomorra. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, esa es la palabra clave, y ido en los vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Aquí nos da una característica, hermanos. A lo mejor ustedes, en verdad, cuando leemos esta epístola, a veces nos trae como atrás, ¿qué está refiriendo esto? Y está en la Biblia, hermanos. Número 2, pero el punto clave es esto. Los falsos maestros rebelan contra autoridad, el orden de Dios, exactamente como los ángeles, y hacen pecado sexual. Eso es lo que hicieron en Sodoma y Gomorra, eso es lo que hicieron los ángeles, y también los israelitas, ellos rebelaron contra Dios. Eso fue su pecado. Pero hermanos, déjame pausar. Hay tanta gente que yo veo en la televisión, los predicadores del evangelio de prosperidad. Yo odio con todo mi alma, todo mi ser, esos predicadores. Y no es porque, no debes de odiar, hermano Joshua, eso no es amor, eso no es el fruto del Espíritu. Claro que sí. El amor verdadero odia, hermanos. Si no me creen, vamos a Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. Porque amamos a Cristo y la verdad, ¿debo de amar a los falsos religiones? No. Porque yo amo a Cristo y su verdad, ¿debo amar cualquier mentira de Satanás? Claro que no. Aquí nos dice en Romanos 12, 9, mira lo que dice el texto, hermanos. Cuando están ahí, por favor, indiquen con un amén. Romanos 12, versículo 9. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? El amor sea sin fingimiento. Continúa ahí. Aborreced, ¿qué? Lo malo. Seguid lo bueno. Lo bueno es Cristo. Lo bueno es la verdad.
Lo bueno es la santidad de Cristo. Hermanos, porque hay cierta gente, vamos para atrás a Judas. Dios va a tener venganza en esta gente y no van a escapar. Aquí da Judas el ejemplo de estos perversos personas, falsos maestros, que rebelan contra autoridad, potestades, y también su vida de estos en la televisión y en ese tiempo de Judas y hoy en día. Su vida se enseña que no son puros ante Dios. La verdad no está con ellos. ¿Por qué? Eso refleja más de lo que creen, de lo que predican. Hermanos, yo ni te puedo decir cuántas veces hasta en mi propia vida yo he visto unos hombres siguen al ministerio de ser pastores. Pero ¿qué hacen cuando algo ocurre? Se caen en pecado sexual, tentación. Eso es lo que destruye a los pastores. Hay que guardar todos los pastores y también a guardarnos nosotros hombres de cualquier mirada de maldad. Pero una característica de los que no son llamados de Dios son que su vida está llenado de impureza y, como el texto nos dice al final del capítulo, son impíos, son sucios. ¿Qué? Sexualmente. Porque ellos, es una cosa, hermanos, quiero que me oigan ahorita. Es una cosa si una persona cometió pecados antes que viene a Cristo. Amén. Gloria a Dios que Dios nos limpia de todos nuestros pecados que hemos vivido en esta vida anterior. Amén. Pero cuando eres nueva criatura y profesas Cristo, es otra historia, ¿verdad? No debemos de continuar en el pecado. No debemos de continuar en eso, lo que Dios llama pecado, porque Dios nos llamó a santidad. Nos llamó por su gracia que nos vamos del mundo y vivimos una vida con pureza, con santidad, con una buena conciencia, con fe y obediencia en Cristo. Una nueva criatura, hermanos, óiganme ahorita. Una nueva criatura en Cristo va a desear las cosas santas. Un falso maestro y ese evangelio falso de la prosperidad que ves en la televisión, ellos no toman un nuevo corazón para que amas el dinero y las cosas del mundo. No, toma el Espíritu Santo de Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que trabaja en un alma para cambiar su corazón a sus deseos que ya no odian ni aman al dinero ni el mundo. Dios dice, el que no amaréis al mundo, ¿qué? Ni las cosas del mundo. Si alguien ama esas cosas, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Un verdadero evangelio cambia, transforma y también una persona va a seguir santidad, va a desear Cristo. Hermanos, hasta va a ser posible, si puedo decir esto, no va a haber ningún pared que va a parar un cristiano verdadero para entrar y seguir y querer la verdad y santidad. Un verdadero cristiano, no importa si pones cadenas afuera de la iglesia, van a entrar porque quieren entrar a ver y estar con la gente de Dios y crecerse en santidad, en la verdad, edificados en Cristo. Eso es una característica verdadera de un cristiano. Pero los falsos maestros y falsos profetas no son así. Continuamos en versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, y hermanos, óiganme, muchos de estos en la televisión los he oído. Yo no soy insensato ni soy necio que lo que ellos dicen. Yo los oigo, pero yo les oigo para un propósito. ¿Sabes por qué? Para ver exactamente lo que ellos dicen y lo que tengo en mi Biblia enfrente y digo, de veras son amadores de este mundo y son esclavos a estas cosas y no de Cristo. ¿Qué diferencia, verdad? Entre esos esclavos del dinero y estas cosas del mundo y estos esclavos como Judas. ¿Quién dice que es esclavo? De Jesucristo. ¿Ves la diferencia, hermanos? Ojalá que están viendo eso. No obstante, de la misma manera, estos son soñadores que hablan de cosas que, yo fui al cielo. Algunos han dicho que yo he ido al infierno y para atrás. ¿Qué es eso? ¿Eso no nos dice las Escrituras? Todo lo que dicen son puros
soñadores, hermanos. No son de la Biblia. Hermanos, sean sabios. No sean insensatos para reconocer los ataques del enemigo sobre esa televisión y falsos predicadores. También mira, dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfemian contra las potestades superiores. Y mira, hermanos, yo he mirado estos falsos maestros que dicen, yo tengo el poder para hacer esto al demonio y esto y esto y esto. Y hermano, yo siempre me voy para atrás al texto. El arcángel Miguel, hay unos niveles de los ángeles. Un arcángel, no hay ningún más grande. El único más grande que Miguel era Satanás. Y hasta él dijo, y él va a ser el instrumento en que va a tirar a Satanás al infierno, ¿sabían? En el lago de fuego, en Apocalipsis. Él va a ser la persona que hace eso, pero hasta él ni dijo, te reprendo, Satanás. Dijo, el Señor te reprende. Porque él está confiando ese santo ángel en la autoridad y el tiempo de Jesucristo. Él no toma su propia voluntad y yo te voy a hacer esto, Satanás. Hermanos, nosotros no tenemos autoridad para hacer ninguna cosa. Debemos de temer. Sí, hermanos, hoy en día, donde están oyendo la prédica de la palabra de Dios, hoy en día hay ángeles aquí. Yo no sé si ustedes son realidades que no son invisibles, pero están aquí. Si nosotros hubiéramos visto, hasta yo me asustara. Yo me asustara. Porque esos ángeles, de veras, cuando los ves y tanto poder bíblicamente que dicen, cada vez en las escrituras, cuando ves ángeles, te asustan. Porque es algo que ninguno de nosotros estamos acostumbrados. Claro que tenemos imágenes de ángeles y cosas, pero hermanos, con la verdadera ángel te va a ver, es algo serio. Hermanos, hasta yo ni sé si ustedes han visto demonios o en una persona. Yo, por la gracia de Dios, no lo he visto. Lo he mirado en cierta gente, el espíritu de un demonio. Y yo he mirado la gente cómo se reaccionan. Mi padre ha mirado cosas que yo te puedo decir, pero no es de la tema del sermón. Gente ahí en las paredes, unos niños chicos y que se voltean los hombres fuertes. Hermanos, los demonios son real. Y a veces no vienen por esos personas, a veces las posesiones son muy raros. Vienen por falsa doctrina. Vienen por falsos maestros. Así vienen los demonios. Eso es lo que Judas nos está diciendo. Precaución, iglesia. Sean sabios. Estos hombres, hay características y necesitas que contendáis ardientemente por la fe, porque no quiero que ustedes sean víctimas de estos falsos maestros. Continúa, hermanos, continúa en versículo 10. Pero estos blasfeman en cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales, irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Corre. Hermanos, si quieres ejemplos de falsos maestros, apóstatas, falsos profetas, ahí están. Hermano, Caín, ponte a pensar, hermanos. ¿Él sabía de Dios? Claro que sí. Él fue el primer ser humano, ¿verdad? Que vino de Adán y Eva. Él tenía conocimiento de Dios. Pero ¿qué hizo? Él mató a su hermano, Abel. ¿Por qué? Él se enojó que el sacrificio que hizo Abel fue un aroma fragante al Señor, y él, puro de vegetales, no lo hizo conforme a la palabra de Dios. Él quiso venir a Dios, y eso es la religión, en su propia manera. Caín es uno de esos falsos profetas, falsos hermanos, falsos maestros de la palabra de Dios. Él es un apóstata, conocía la verdad y se fue. Balaam era otro que estaba jugando con Israel. Le estaba diciendo, ven, aquí te voy a llevar a idolatría y dinero.
Estos 13 ejemplos y también a Coré. Él hizo una rebelión contra Dios y su gente. Estos también falsos maestros hacen lo igual. Continuamos el versículo 12. Estos son manchas en vuestro ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacienten a sí mismos nubes sin agua. Y mira la descripción bíblica. Llevadas de acá, por allá, por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Te acuerdas cuando yo dije en el último sermón, hermanos? Los que son nacidos de muerto, nacido 2 veces, van a morir una vez. Los que se mueran 2 veces son espiritualmente, van a morir eternamente. Están condenados al Satanás, al infierno. 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espumen por su propia vergüenza. Estrellas errantes por los cuales está reservada eternamente la oscuridad sin tinieblas. Dios hizo, óyenme, en Apocalipsis dice que Dios hizo el infierno, no nomás por los incrédulos. En el principio fue hecho por la gente, por Satanás y sus demonios. Eso es lo que reservó Satanás a Dios, el infierno. Pero también porque Dios, en su gracia, extendió salvación al ser humano, y porque ellos rechazaron, todos los que no creen en Jesucristo van a ir al mismo lugar, ¿verdad? Él aquí está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso es el infierno, hermanos. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Mira la palabra clave aquí, hermanos. El versículo 15 lo repite como algunas veces. Mira, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos, una vez, de todas las obras impías, 2, que han hecho impiamente, 3, y de las cosas duras que los pecadores impíos 4 veces han hablado contra él. ¿Usted cree que está enfocando nuestra atención a esa palabra? Claro que sí, ¿verdad? Estos hombres, falsos profetas, viven una vida impío, sucio, vergonzoso. Mira, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, andulando a las personas para sacar provecho. Los falsos maestros siempre van a querer agarrarte algo. Ellos quieren aprovechar de ustedes, hermanos. No sean así, sean sabios. Y me cae mal que estos falsos profetas, maestros, se van a África, de todos los lugares, a los pobres ahí, y ganan su dinero. Hermanos, ellos toman provecho de estos falsos enseñadores, estos falsos maestros. Cómo toman avantaje de la gente pobre, y me cae tan mal. Hermano, eso es lo que dice las Escrituras, lo que hacen. ¿Lo hacen hoy en día? Claro que sí. ¿Lo hicieron en ese tiempo de Judas? Claro que sí. Lo está describiendo. Mira, versículo 17. Pero hermanos, ¿qué es la conclusión? ¿Cómo, iglesia, debemos de responder con estas cosas? Aquí tenemos la respuesta divina. ¿Cómo debemos de tener una defensa contra estos apóstatas, falsos maestros, falsos profetas? Dice: pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No son cristianos. Pero vosotros, amados, ¿qué debemos hacer, iglesia? Versículo 20. Pero vosotros, amados,
edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a estos algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, si ustedes están pensando hoy en día en la conclusión, le quiero decir esto y voy a terminar con este versículo aquí en Judas. Si ustedes a lo mejor hoy en día se encuentran, pues yo no estoy viviendo una fe, en obediencia, estoy haciendo pecados y hermanos, si necesitan algo, un nuevo día para venir a confesar a Cristo, este es el día. Si todos estamos en pecado, hermanos, necesitamos a confesar eso. Pero si su corazón está dispuesto a arrodillarte ante el Señor y confesarlo todo a Él, Él es fiel y justo, hermanos, para limpiarnos de toda maldad y todo pecado. Amén. Eso es lo que yo digo hoy en día, hermanos, que ustedes, todos nosotros necesitamos a confesar, a lavarnos con esa, 1 de Juan 1:9, esa barra de jabón para que nos puede limpiar. Y hoy en día, hermanos, también amigos, si no han dado su vida a Cristo, espero que hoy sea ese día. No seas como estas personas. También esos falsos profetas, igualmente a los incrédulos, van a ir al infierno. Pero hoy día Dios te da extensión de la salvación. Arrepiéntese y confía en Cristo. Hoy será ese día. Y termino con esto, hermanos. Versículo 24 de 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a despedirnos. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, humillados de lo que hemos oído de tu palabra santa, Señor. Aunque esta epístola de Judas, Señor, es corta, Señor, sabemos que lo que hay, la gravedad, ahí hay mucho que necesitamos tomar en cuenta. Señor, te pido en este momento, Padre, que tu gente que reconocen, Señor, el error de Balaam, el error de estas personas que son falsos maestros, el horror de Sodoma y Gomorra, el horror de Israel, el horror de estos falsos maestros que profesan a ti, pero no te conocen, niegan a ti, el único soberano. Señor, ayúdanos a tener sabiduría para reconocerlos y también contender ardientemente por la fe, porque a veces es necesario, Señor. Y también, Señor, para los que hoy en día no te han conocido, Señor, que esto sea nuevo día. A lo mejor están pensando, pues yo también estoy viviendo una vida de pecado y, Señor, quiero que tú me cambies, que este sea el día para que tú hagas eso en el corazón, Señor. Que ellos arrepienten y confiesan sus pecados y confían a Jesucristo para que puedan tener la vida eterna y esa promesa que ya en la conclusión de tu palabra en San Judas, Señor, que tú eres fiel para guardarnos hasta ese día final. Señor, esa aseguranza solamente viene de ti, y te pido en este momento que santifiques a tu gente y los que han oído tu palabra hoy en día, que caminamos en gracia y creciendo para saber reconocer qué son los falsos maestros y también hacer tu obra en predicar el evangelio que salva. Y te pido en este momento que nos santifiques en todo lo que hacemos hoy y para los siglos. Y todo el pueblo de Dios dice:
Amén. Amén, hermanos. Están despedidos. Que Dios los bendiga.